Damos la bienvenida al abogado constitucionalista David Egas Yerobi, experto en esta materia, miembro del cuerpo colegiado Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Abogado Yerobi, importante conocer a estas alturas cuál es la situación del municipio de Quito, ya con nuevo alcalde, pero con la amenaza del exalcalde Yunda de que continuará luchando por su cargo. ¿Cómo está, mi estimado ingeniero? Buenos días. Un gusto saludar a toda la audiencia. Y sí, nos encontramos ante ya, yo creo, los estertores ya de esta situación, ya que prácticamente se han agotado todas las instancias jurídicas que le asistían al ya removido al exalcalde Jorge Yunda, ¿no? Y por eso es que se ha producido ya la posesión del doctor Santiago Guarderas, en ese entonces vicealcalde de la ciudad y ahora ya como alcalde hasta que termine el periodo en el mes de mayo del año 2023. ¿Hay algún tipo de recurso que pueda presentar aún el señor Yunda como amenazado? Él ha dicho que el debido proceso continúa, de que no hay una decisión final sobre el último recurso de protección que él había presentado. Bueno, por comentar primero hay jurisprudencia previa de la Corte Constitucional del año 2017 que establece que ya no cabe recurso de apelación sobre la revocatoria de las medidas cautelares. En cuanto a este procedimiento, yo considero que se encuentra ya completamente agotado. En cuanto al proceso que refiere el exalcalde referente a la acción de protección, esta se encuentra pendiente de un trámite de apelación que ya ha sido conocido por la Corte Provincial de Pichincha. La Corte lo que va a hacer es convocar a una audiencia en estrados y después emitirá ya el fallo definitivo sobre el cual únicamente cabrán recursos de aclaración y de aclaración y de ampliación, y los cuales no alteran ya el resultado de la causa. Debido a que esa acción de protección se hizo sobre el informe de la comisión de mesa, no existe básicamente un efecto suspensivo sobre la decisión, ya que el acto que debió impugnarse fue la resolución del Consejo Metropolitano. Cabe recordar que este informe de la comisión de mesa, si bien es un requisito de procedibilidad, es un informe que no tiene un carácter de vinculante, ya que la decisión final del proceso de remoción le correspondía al Consejo Metropolitano. Entonces, no existe una suspensión posible del acto que ya se encuentra en firme. Después de esto, le quedará la acción extraordinaria de protección para la sentencia que emita la Corte Provincial, pero esta ya no suspende los efectos. Entonces, el camino jurídico del alcalde para evitar la posesión del vicealcalde como nuevo en la alcaldía, ya en este momento es algo que es prácticamente inevitable. Bueno, entendemos que el día de ayer en realidad se consumaron ya las cosas cuando Santiago Guarderas firmó el acta, la resolución de subrogación ante un notario en el Consejo Metropolitano. Así es, y ya lo que cabe en este momento es que se ejecute esa decisión. Si es que el removido alcalde ya no efectúa actos contrarios a consumar esta o a efectivizar esta posesión, estaría incurriendo en infracciones y de hecho podría incluso solicitarse el amparo de la fuerza pública para que se adopten las medidas para que efectivamente la posesión en el cargo sea completamente consumada. Aunque sea reiterativo, de alguna manera Yunda en sus tweets señala que el debido proceso aún le da derechos a él. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que él pueda pelear la situación? Bueno, le quedan básicamente la acción extraordinaria ante la Corte Constitucional para su acción de protección y también le quedaría iniciar los procedimientos internacionales que le podrían asistir en una posible defensa en respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que considerara o armara un caso en el cual sintiera que sus derechos han sido vulnerados por el sistema judicial y político nacional. Esto va a tomar un buen tiempo y seguramente si es que
resuelven las Cortes posteriormente, terminarán en un aspecto indemnizatorio, porque calculando los tiempos, tomará varios años hasta que, de llegarse al caso de que prospere una acción de esta naturaleza, le pueda reconocer algún derecho al ya removido alcalde. Que no le retornará de ninguna manera a su silla como alcalde, pues ya estaremos en otro espacio democrático, seguramente pues habrá elecciones dentro de 2 años. ¿Qué reflexiones le quedan, abogado Egas, de esta situación tan enredada y sobre todo, qué es lo que piensa el pueblo de Quito? Es difícil hablar por todo ese colectivo, pero habrá sensaciones, comentarios, que dejan de alguna manera entrever el sentimiento de los habitantes de la capital de la República. Bueno, la verdad es que en la sensación de la ciudadanía existe una gran desazón. Hemos pasado unos meses realmente de vergüenza. Nunca se había tenido una situación de esta naturaleza en el municipio de Quito, ni siquiera en las que han sido consideradas las peores administraciones. Yo considero que el proceso de remoción no fue adecuadamente llevado. Realmente las causales que se arguyeron en lo procedimental para remover al alcalde están completamente fuera de la proporcionalidad debida. Me parece que es un precedente que no es adecuado para nuestra institucionalidad, como ocurrió en su momento con Abdalá Bucaram, que sí, todos estábamos de acuerdo en que era un pésimo gobierno y que debía salir, pero la forma bajo la cual se lo destituyó fue completamente contraria a lo que da el derecho. Aquí igualmente al alcalde se lo acusó de no incorporar unos aspectos en el orden del día de una sesión del Consejo Municipal y de no hacer una rendición de cuentas presencial en este contexto de pandemia en el cual era imposible realizar. Estas causales no se compadecen con las votaciones de los concejales, que se refieren a la situación del hijo sobre todo y de Jorge Yunda y de los aspectos de corrupción que se vieron dentro de la administración. Realmente la administración del doctor Yunda ya perdió legitimidad, perdió respaldo político. Considero que debió renunciar hace varios meses al haberse quedado ya en una soledad y una falta de legitimidad política respecto de su gestión. Y lo único que ha pasado con esto es que durante estos meses, desde el otro lado, se encontraron estos mecanismos como para viabilizar una remoción ante la falta de renuncia del alcalde y un entramado jurídico en el cual se evidencia que existió un abuso de los instrumentos jurídicos que asisten a los ciudadanos, porque el sistema de garantías constitucionales es un sistema que se hace precisamente para que el ciudadano pueda pelear aspectos relacionados con sus derechos fundamentales. Aquí se evidencia inclusive de las investigaciones que se han realizado dentro del Consejo de la Judicatura, que hubo un cierto amañamiento de las cosas para precisamente prolongar la estadía del alcalde removido dentro de Claro. Aceptando de que en lo político administrativo, deberíamos decir, las cosas parecen estar dadas, habrá otro tipo de consecuencias, sin embargo, para el alcalde, para los miembros de su familia, para algunos colaboradores del municipio de Quito que permitieron toda esta situación irregular. Particularmente nos referimos a los delitos de los que se les acusa al alcalde, a su hijo y a otras personas. Claro, sí, eso va a tener que investigarse por la justicia, va a tener que hacerse una buena gestión de la fiscalía, de la administración de justicia para que las cosas queden completamente esclarecidas. De ser el caso que se encuentren irregularidades o actos que son contrarios con la ley, deberán sancionarse conforme correspondan. Y eso debe tomar los canales regulares, el debido proceso y las instancias que establece nuestra normativa. Lo importante es que se cumpla con el debido proceso para evitar que existan cualquier duda respecto de estos procedimientos y no se pueda alegar por parte de quienes están del otro lado que existe una persecución o que existe
una falta de pulcritud dentro de estos procedimientos, porque si bien, vuelvo a reiterar, existió de parte del alcalde removido un actuar oscuro en cuanto a los recursos judiciales que aplicó para mantenerse en el cargo, no es menos cierto que el procedimiento bajo el cual fue removido también es muy discutible desde el punto de vista de lo jurídico. Más allá de que se haya cumplido con la formalidad del trámite, creo que también faltó que se cumpla con la materialidad y creo que ese es el problema bajo el cual se genera el precedente que temo que también podrá tener consecuencias para la nueva administración que está empezando en la ciudad. Porque no es... En su criterio jurídico, abogado Egas, ¿qué consecuencias vienen para el hijo del alcalde, Sebastián, si no me equivoco? ¿Qué delitos son los que se supone él ha cometido? Las evidencias que se han podido lograr así lo señalan. Lo que presumiblemente podría existir es un tráfico de influencias, porque el señor lo que estaba haciendo a través de su influencia como hijo de la primera autoridad fue gestionar distintos contratos, distintas actuaciones administrativas, distintas orientaciones dentro del actuar de la administración municipal. Entonces, se puede evidenciar que puede haber una oferta y un tráfico de influencias, en primer lugar. Eso sería como lo más aparente dentro de los chats que aparecieron del hijo del alcalde. Y de ahí tendría que investigarse si estas gestiones, entre comillas, que pudo haber realizado esta persona, haya representado en un perjuicio para el Estado, eso daría lugar a peculado, o en el caso de que se hayan aceptado coimas o sobornos, estaríamos hablando de un delito de cohecho. Pero eso serían responsables los funcionarios públicos que aceptaron o que recibieron algún pago por este tipo de gestiones. Pero de lo que se evidencia respecto netamente del hijo de Jorge Yunda, es una responsabilidad en cuanto al tema del tráfico de influencias. Podría existir tal vez una acción de delincuencia organizada si es que se determina que existió todo un enramado dentro de la estructura municipal que operaba para facilitar estas ofertas y estas concesiones. Entonces, tendría que profundizar la justicia ecuatoriana en identificar qué fue lo que ocurrió y hasta dónde llegó las acciones de esta persona, del hijo de Jorge Yunda. Algo que se ha visto en estos días y en este proceso, estos procesos deberíamos decir, porque paralelamente hay otro que se lo está ventilando con respecto al excontralor subrogante, otro con el defensor del pueblo. Lo que se deduce aquí es una carencia, un déficit de decencia en los políticos ecuatorianos que se aferran al cargo, a pesar de encontrarse en situaciones muy complejas que llevarían a cualquier persona, perdóneme que lo ponga así, pero con un mínimo de decencia a dar un paso al costado, a por lo menos pedir una licencia hasta que las cosas se aclaren. Estos tres funcionarios se han mantenido aferrados al cargo hasta que se ha llegado a una situación ya en donde la cuerda definitivamente se rompe por su propio peso. Con esto, ¿qué reflexiones le quedan a usted como abogado, abogado Yerovi, en cuanto al sistema legal, al sistema de justicia en Ecuador? ¿Amerita cambios o está bien este grado de garantías que de una o de otra manera dan tiempo extra a funcionarios que por otras razones deberían dar un paso al costado? Y yo creo que en primer lugar hay un tema ético que es evidente. Si usted ve la historia de los Estados Unidos, Nixon renunció cuando explotó el caso del Watergate, no fue necesario completar el proceso de impeachment para que él renuncie, porque fue tan evidente el espionaje que se había efectuado que a él no le quedó otra cosa que renunciar. Y esto es porque en los países que tienen institucionalidad, además de la regla de derecho, que es el Estado de Derecho, rige la regla de verdad, que es cuando se ha faltado a la transparencia. Si falta la transparencia un funcionario, un político, simplemente renuncia al cargo y continúa la sucesión como debería procesarse.
Tal vez aquí, más allá de que sea respecto de los mecanismos judiciales, considero que debería establecerse que toda artimaña que realice un funcionario para mantenerse en el cargo de forma inorgánica debería obligar a la renuncia o a la cesación del funcionario. Por ejemplo, en el caso del Contralor, el momento en que estuvo detenido con prisión preventiva ya debió ser causal para la pérdida de su cargo o para la suspensión de su cargo hasta que se resuelva en sentencia lo que correspondería en derecho. ¿Caben Eh, procesos de repetición, abogado Egas, por los propios Ujú. delitos por los que son juzgados y también por ese precioso tiempo que se pierde en la función pública atentando contra el interés general? Deberían iniciarse igualmente procedimientos acciones bajo las cuales se analice cuál ha sido la afectación tanto económica como política como social que genera este tipo de incertidumbres causadas por este tipo de ejercicio irresponsable de las funciones. Debería estar, si se establece dentro de los procedimientos normativos, existen a las acciones de repetición. Sin embargo, están más orientadas a cuando bajo una sentencia se declara que se ha producido una responsabilidad del Estado que ha afectado un interés particular. Tal vez deberían implementarse distintas mecanismos para que precisamente se establezca un régimen de indemnizaciones para aquellos funcionarios que de manera ilegítima pretenden mantenerse dentro del cargo, a pesar de que se les ha iniciado procedimientos o se les ha dado procedimientos bajo los cuales han perdido la calidad de funcionarios. Deberían analizarse las reformas normativas que se implica para eso, y eso implicaría una reforma a las leyes que permitan precisamente solucionar estos asuntos. Igualmente debería existir mecanismos establecidos en la ley para prever la subrogación y el encargo de las funciones mientras estos funcionarios solucionan sus problemas jurídicos. Algo así como una suspensión de funciones, una licencia obligatoria que opere de pleno derecho para que no existan las manipulaciones que hemos visto durante estos últimos meses y que ponen muy en entredicho la institucionalidad del país. Hay ver que el juez de cuentas del Estado estuvo preso hasta hace poco, que la situación de la institución es de acefalía, porque el nombramiento de quien en este momento está dirigiendo esa entidad se encuentra en entredicho, no hay una claridad respecto de la legitimidad y la legalidad del nombramiento de esta persona. Lo mismo ocurre con la Defensoría del Pueblo, porque si tomamos como válido lo hecho por la Contraloría, tendría que tomarse como válido lo hecho por el defensor en el caso de la defensora subrogante. Entonces, debemos tener una claridad en esta cuestión y yo creo que debería iniciarse un procedimiento de reforma legal que reforme los cuerpos normativos que sean necesarios para solucionar este tipo de problemáticas. Porque ya vemos que se genera un precedente oscuro que tiene que ser detenido en seco. Finalmente, Igualmente, abogado Egas, uh, miremos un poquito hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué espera usted uh, como profesional del derecho y como quiteño del nuevo alcalde Guarderas y del Consejo Municipal de Quito, del que también hay quejas? Se señala en forma generalizada que también ellos quedan debiendo. bueno, yo lo que espero como quiteño es que la nueva administración pueda reencauzar toda la gestión municipal que en este momento se encuentra en soletas, que se disponga la urgencia para solucionar los problemas más urgentes. En este momento está la gestión del Metro de Quito, que está paralizada, que se dice que recién a 2023 se podría iniciar la operación comercial de este sistema de transporte. Paralelamente a esto se encuentra el concurso de rutas y frecuencias de los buses. Lamentablemente en Quito, las rutas actuales tienen entre 60 y 70 años, respondían a cuando la ciudad tenía 300,000 habitantes, ahora la ciudad es 10 veces más grande, tiene que cambiar el modelo de gestión del transporte,
tiene que operarse el tema de la vialidad, la electrificación, la recolección de residuos sólidos. Tiene que haber un acuerdo entre las fuerzas políticas del Consejo, porque no debería empezar otra vez una cacería de brujas, una desestabilización, que camine otro proceso de remoción con respecto al nuevo alcalde que está subrogando las funciones de la máxima autoridad de esta ciudad. Creo que todas las personas que integran ese cuerpo deben poner empeño en colaborar con la gestión, obviamente con la fiscalización del caso y que se reporten las cosas que se encuentran mal, pero el asunto es que tienen que entregar en 2023 una ciudad que esté ordenada, al menos una administración que la persona que asuma. Es lo menos que cabe esperar. Queremos agradecerle, abogado Egas. Muchas gracias a usted. Declaraciones del abogado David Egas, experto en Derecho Constitucional. Nos vamos a una breve pausa.